Aquí. Ok. Buenos días, hermanos. Hoy ya estamos a 2 de marzo de 2026. Estamos continuando con nuestra lectura del libro del Evangelio según Mateo. Y vamos a empezar en el capítulo 9 esta mañana. Aquí es un capítulo bastante extenso que contiene varios eventos, varios milagros y varios hechos trascendentes, diría yo. Los milagros tienen que ver con la sanación del paralítico, la mujer con flujo de sangre, la resurrección de la hija de Jairo, la mujer con el flujo de sangre también, los dos ciegos que reciben la vista y un mudo que habla. Y hay otros hechos como el llamamiento de Mateo, eh, las preguntas sobre el ayuno y la declaración de Jesús de ver al pueblo como ovejas que no tienen pastor, y es donde formula la famosa oración: la verdad, la mies es mucha, los obreros son pocos, oren al Señor de la mies que envíe más obreros a la mies. Ahora, viendo cada aspecto tratado en este capítulo, veo constante el llamado a la misericordia. ¿Ok? Por ejemplo, bueno, aquí en el capítulo 9 versículos 1 al 8 habla del paralítico. Jesús les dice, eh, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Luego llama a Mateo, y después nos vamos a quedar ahí un poquito. Lo que quiero señalar con todo esto es que se enfatiza mucho el aspecto de la misericordia. Siempre se combina con el concepto de la gracia y también de la justicia. Si uno pide justicia, la justicia es ciega, ¿no? Y como la justicia es ciega, eh, se mide todo por medio de una alabanza, el peso de las acciones, el peso de lo que uno dice, de lo que uno hace, de lo que uno cree, ¿no? Y según el balance, pues casi siempre vamos a quedar fallos en peso. Entonces, si fuéramos tratados con justicia, la justicia demanda justamente eso, que se dé retribución conforme a lo que la gente ha hecho. En ese sentido, entonces, como todos hemos pecado, todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios, todos estaríamos en desventaja con respecto a Dios y a lo que tiene que ver con la justicia. La misericordia, por el contrario, es que uno no recibe conforme a los hechos que uno ha practicado. La misericordia es eso, la misericordia es que no nos pagan a nosotros conforme a lo que merecemos, sino que entonces Dios, todo lo contrario, en lugar de aplicar justicia y tratarnos con misericordia, nos otorga gracia, que es entonces el favor que no merecemos. Ahora fíjense, aquí hay algo que comienza con el capítulo 9. Ustedes conocen la historia, que tú estás allí, abren el techo del lugar donde estaba y por allí descienden a un paralítico. Al traer al paralítico, Jesús le dice, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Entonces los pensamientos de los fariseos allí, los escribas, y en este caso habla de los escribas, este, consideraban esto de Jesús una blasfemia. ¿Quién puede perdonar pecados? Solamente Dios. Como Jesús sabía lo que había en los corazones de ellos, dice el versículo 5, el 4 y 5 dice, ¿por qué piensan mal en sus corazones? ¿Por qué tienen tan malos pensamientos? ¿Por qué dan lugar a tan malos pensamientos? ¿Qué es más fácil decir tus pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad
en la tierra para perdonar pecados, se dijo entonces al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a casa. El hombre se levantó y se fue a casa. Al oír esto, la multitud se llenó de temor y glorificó a Dios por haber tenido autoridad sobre los mortales. Una persona bueno, imagino que una persona paralítica la consideran, bueno, una persona desventurada, pero no mala. Bueno, aunque algunos en la antigüedad decían, atribuían la enfermedad al pecado cometido o al pecado de alguien. Ese no es el tema aquí. De todas maneras, si fuera con el pecado, el Señor dice, tus pecados te son perdonados. Pecados son perdonados, no hay deuda, no hay nada. Eso queda ahí, que no hay más nada que tratar sobre eso. Pero en el capítulo 9 versículo 9 Jesús pasa a llamar a, a Mateo, que este sí era un pecador declarado. Este sí era considerado un traidor entre la gente, porque era un recaudador de impuestos que era judío, pero que trabajaba a favor de Roma. Entonces consideraban eso una traición. Me llama mucho la atención el concepto de la parálisis, ¿no? Jesús le dice, traen al paralítico, Jesús le dice, tus pecados te son perdonados. Y luego entonces le restituye, o no sé si era de nacimiento, lo pone a andar. ¿Qué es lo que paraliza? Yo recuerdo el hermano Henry Flores, cuando yo lo conocí, él andaba en silla de ruedas, pero el que parecía minusválido era yo. El hombre me cargaba al trote, literalmente. Era veloz manejándose en esa silla y todo lo que hacía, visitando enfermos, visitando gente en la cárcel, hablando con uno, hablando con otro, evangelizando, llevando miembros a las reuniones, una cantidad de cosas así. Entonces uno, oye, lo paraliza la pereza, lo paraliza a uno el pecado. ¿Sí? Pero entonces aquí hay un hombre que está paralizado, digamos, en su moral pública. Y Jesús le dice, sígueme. El hombre le siguió enseguida. Y celebró, invitó a sus amigos. ¿Quiénes son los amigos de un publicano que justamente era odiado por el resto de los judíos? Tenían que ser gente que estaban, digamos, en su mismo gremio. Bueno, eso es lo que había allí. ¿Ok? Este, lo interesante es que cuando Jesús está allí, dice el versículo 11, dice, cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con publicanos y pecadores? O sea, ellos se escandalizaban de que Jesús se sentara a la mesa con publicanos y pecadores. Lo que me parece interesante es que hoy se escandalizarían de que Jesús, más bien, llamara a alguien pecador. Esa es la diferencia, porque hasta no hace mucho se sabía distinguir entre el bien y el mal, aunque se sabía que estaban cometiendo el pecado, sí se sabía qué era. La diferencia entre esa época y no hace muchos años y la actual es que hoy no se le puede decir a nadie que es pecador. ¿Ok? Hoy si Jesús hablara, epa, tú eres pecado, tus pecados te son perdonados, pero deja falta de respeto, ¿viste? Porque tú que me dices a mí pecador. ¿Ok? Entonces parece que la palabra pecado es hoy prohibida. ¿Ok? No se puede decir. Inclusive la mayoría de la gente prefiere decir fallé. No es una parejita de novios pecaron y por consecuencia del pecado quedaron en embarazo. Entonces cuando van a confesar el pecado dicen, fallé, pecaste. No, fallé, pero pecaron. Bueno, sí, sí, sí. No les gusta, la gente no le gusta hablar del pecado. ¿Sí? Prefieren decir que se cometió algo ilegal, algo ilícito.
como que refiriéndose a lo que la ley dice. Y eso a veces es muy conveniente porque la ley se modifica mucho. Vean ustedes, en cualquier país donde están, cómo modifican las leyes a conveniencia. Entonces ya no hay infracción de la ley. Si no hay infracción de la ley, no hay nada ilegal. Entonces, por lo menos no hay pecado. Entonces llega al final de todo eso. Y no, hay cosas que la ley permite, la ley civil, la ley fuera, que las escrituras no nos permiten, ¿sí? Porque es pecado. En cambio, el concepto de pecado es diferente, porque lo ilegal, bueno, la ley cambia, entonces si cambia la ley, pues cambia lo que se considera sobre el hecho que se ha cometido. En cambio, el concepto de pecado hace referencia a la ética, a la moral, y eso sí no se puede modificar. Eso sí queda constante, ¿no? Si una cosa es mala, no depende de la opinión pública, no depende de mi criterio, de encuestas, de congresos o de la dirección del dictador de turno. No, nada de eso. ¿Sí? Entonces, si una cosa es mala, es mala. Es mala por sí mismo. Si una cosa es buena por sí misma y no en función de lo que la gente piense o diga. Una cosa es moral o inmoral por sí misma. Y eso no se puede cambiar. Cuando Jesús dice al final, dice, he venido a sanar enfermos, a perdonar los pecados y tener misericordia del que necesita, del que se necesita esa misericordia. Esas palabras hoy día parece que suenan insulto, ¿sí? Pero en aquel tiempo no eran bien recibidas. Pregúntale al publicano aquí a Mateo, pues, ¿sí? Para ellos esas eran palabras esperanzadores, esperanzadoras. Y así lo entendió Mateo, así lo entendió la adúltera de Juan capítulo 8, así lo entendieron los invitados ahí de Mateo y muchos otros. Cuando uno dice que algo está mal, como el aborto, como el adulterio, la homosexualidad y muchas cosas nuevas ahora, enseñar como Jesús enseñó, entonces uno es atacado, uno es insultado y hasta sometido a violencia. Y algunas veces hasta de parte de la misma hermandad. ¿Ok? El año pasado hubo hermanos de diversas partes del país que fueron denunciados y demandados, llevados a las autoridades a juicio por señalar el adulterio en una pareja o por condenar y aconsejar sobre la violencia de género. Y tuvieron que ir a tribunales y ser atendidos por abogados penalistas. ¿Mm? Entonces, eso es lo que pasa, porque hemos llegado al punto en que Jesús es el enemigo de esta generación. Y la razón es justo por hablar de misericordia. Misericordia quiere unos sacrificios. Actuar con misericordia. Todas las cartas tienen algo de misericordia. Las cartas de Pablo a Timoteo y a Tito dicen gracia, misericordia y paz. Movido a misericordia. ¿Ok? Ten misericordia de mí. ¿Cuántas veces? Entonces, eso es lo que vemos, que la misericordia funciona solamente cuando se admite que hay pecado. ¿Cómo va a haber misericordia si no hay pecado? En primera de Juan dice que si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Pero si decimos que no tenemos pecado, le hacemos al mentiroso, nos engañamos a nosotros mismos. Primera de Juan capítulo 1, versículo 7 al 10. ¿Ok? Entonces, eso molesta a la gente. La misericordia siempre implica que hay pecado. Y si yo quiero misericordia, entonces paso por admitir que yo tengo pecado. Y eso es lo que molesta porque nadie quiere que le tenga misericordia porque nadie desea que le digan que ha pecado, que ha hecho algo malo. Entonces cuando señalamos el pecado nos hacemos impopulares. El publicano
había que decirle que robar es pecado. Mire, mira, aquí un pasaje rapidito aquí yo sé que hay que tiempo que nos acaba, pero cuando estaba predicando Juan el Bautista, en Lucas capítulo 3 versículo 10 dice, la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué vamos a hacer? Juan responde, bueno, el que tiene dos túnicas de al que no tiene, el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron unos publicanos para ser bautizados por él y le dijeron, maestro, ¿y qué hacemos, qué haremos nosotros? Él le dijo, no exijan más de lo que se les ha ordenado. O sea, no pidan el resto de la otra tajada para ustedes. Déjense de eso. Pero entonces viene aquí y luego dice, también le preguntaron a unos soldados, llámele policía, llámele Guardia Nacional, llámele como quiera. ¿Sí? Dice, ¿y nosotros qué haremos? Él le dijo, no hagan extorsión a nadie, ni calumnien, estén contentos con su salario. Pero si tú dices eso ahorita, eres enemigo. Si tú dices que algo está mal, que se requiere pruebas de algo, puedes ir preso, inclusive. Entonces, si al chismoso hay que decirle que no lo haga, el pecado, eso es pecado. Al mentiroso, al tramposo, que el matrimonio hay que es santo, que el matrimonio es la única situación permitida en cuanto a relación de pareja. Entonces, cuando tú señalas el pecado, se ofenden, se enojan, como si estuvieras calumniando, como si estuvieras haciendo algo injusto. Aunque tú le ofrezcas paz y perdón, la gente se ofende, no regresan a tu casa, no te vuelven a escuchar, algunos ni regresan a la iglesia. ¿Sí? Entonces, pregúntate, ¿qué pensaría la mujer adúltera de Juan 8 cuando Jesús le dijo lo que le dijo? ¿Qué pensaría? Piensa que sentiría el publicano. Entonces, el peor enemigo de la misericordia y del Dios de la misericordia es haber diluido el concepto del pecado. El pecado tiene su peso y el pecado tiene que entenderse como algo que se hace contra Dios, algo que daña. Si desaparece el concepto del pecado, entonces se desaparece, se anula el concepto de la misericordia. Pero necesitamos tener cuidado con eso, o sea, no abusar de la misericordia, pero dar el sentido correcto. Yo recibo misericordia porque yo he pecado. Entonces, la gente tiene pecado, este, Dios ejerce misericordia. ¿Ok? Y siempre hay misericordia, hay posibilidad de paz, de reconciliación, de ser tratado así. Y no solamente de recibir misericordia, sino que le otorgan a uno la gracia. ¿Ok? Entonces, hermanos, vamos a orar por eso, pero vamos a seguir diciendo que el pecado es pecado y vamos a pedirle a Dios que tenga misericordia de nosotros y del mundo entero, de toda la gente. Eso es lo que vamos a hacer. Esto nos enseña este pasaje también. Esto lo podemos sacar de aquí. Amén. Vamos a orar.